El oscuro secreto del millonario japonés que nadie entendía hasta que la hija de la mesera habló. La noche era oscura y tormentosa, los relámpagos desgarraban el cielo como si la propia naturaleza tratara de advertirnos. En un elegante restaurante, donde el lujo se respiraba en cada rincón, un misterioso millonario japonés, conocido solo como el fantasma de Osaka, cenaba a solas. Su mirada era fría y profunda, como un pozo lleno de secretos inconfesables. Nadie sabía de dónde venía ni qué lo traía a esta pequeña ciudad, pero había algo inquietante en su presencia. Un murmullo crecía entre las mesas, como una ola que amenazaba con desbordarse. Aquella noche, Clara, la hija de la mesera, no podía apartar la mirada de ese hombre. Sus manos temblaban mientras servía las copas de vino. Había hablado poco con él, pero su risa era como un eco lejano, un sonido gutural que incluso hacía temblar a los más escépticos. En la cocina, sus compañeros murmullaban. Dicen que tiene un tesoro escondido, decía uno, tambaleándose con las historias que rodeaban al millonario. Yo escuché que ha hecho tratos con la mafia, chismeaba otro, con los ojos bien abiertos, como si el propio diablo estuviera entre ellos. La atmósfera se cargaba de curiosidad y miedo a partes iguales, como una cuerda tensada al borde de romperse. Clara sintió un nudo en la garganta al recordar el relato de su madre sobre una leyenda, un antiguo samurái que, en busca de honor, había acumulado riquezas que nunca reveló. ¿Será verdad que el fantasma de Osaka es su descendiente?, se preguntó Clara, mientras su corazón latía con fuerza. Fue en ese instante que la puerta se abrió de golpe. Un frío inusual llenó el aire, haciendo que todos en el restaurante se volvieran hacia la entrada. La figura de una mujer misteriosa apareció, su rostro oculto bajo una capa oscura, sus ojos brillaban con un fuego que parecía consumir todo a su paso. La tensión crecía. Busca a la mujer que sirve vino, lo decía con voz autoritaria. La sala se heló, y el murmullo se detuvo. Clara se sintió expuesta, el pecho apretado, como si una cadena invisible la atara al suelo. ¿Qué secretos escondían esos ojos? ¿Y qué relación tendría con el millonario? Solo entonces se aventuró a pensar que, quizás, ella era la clave de todo. Pero en un giro abrupto, el fantasma se levantó. Su mirada, aquella mirada helada que había visto, ahora ardía como fuego. Nadie estaba preparado para lo que sucedió después. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda en el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La figura femenina tomó un paso adelante, el silencio era palpable, como un grito ahogado esperando ser liberado. Clara, sintiendo un sudor frío correr por su espalda, dio un paso hacia atrás. ¿Qué haría ahora el millonario? ¿Estaba en peligro? Un aire de misterio envolvía la escena mientras la mujer levantaba la mano, señalando a Clara. «Es tu destino», susurró con voz temblorosa, y el mundo pareció detenerse. ¿Qué revelaciones traería consigo esta extraña visita? ¿Y cuál sería el oscuro secreto que cambiaría sus vidas para siempre? El fantasma de Osaka se aproximó lentamente a la mujer, cada paso resonaba como un tambor, y los corazones en el restaurante palpitaban al unísono. Clara, paralizada por un remolino de emociones, trapeció entre el miedo y la extraña fascinación. Las mesas parecían desvanecerse, como si la realidad se contorsionara en torno a ellos. ¿Quién eres?, preguntó el millonario, su voz era un susurro de acero, casi inaudible sobre el ruido de la tormenta que azotaba afuera. La mujer no retrocedió. En cambio, levantó la cabeza, mostrando un rostro que Clara apenas pudo reconocer a pesar de la penumbra. La intensidad de aquellos ojos la desarmó. Eran claros y profundamente tristes, como un lago congelado. «Soy quien conoce tus raíces, quien sabe que te pertenece», respondió con firmeza, mientras el aire en la habitación se volvía denso. Clara sintió como su pulso se aceleraba,
aquellas palabras resonaron en su pecho, encendiendo una chispa de curiosidad. ¿Qué sabía esa mujer de ella? La conexión parecía más que un simple capricho de destino. Pronto estarás en el centro de una tormenta, y no te dejaré sola, agregó la mujer, mientras un relámpago iluminaba brevemente su figura que parecía fluir como una sombra. Tras su declaración, una risa sardónica estalló del fantasma, reverberando en la sala llena de tensiones contenidas. ¿Acaso crees que tienes poder aquí? Todo lo que has estado buscando está más allá de ti, dijo, con burlas apenas disimuladas. El retumbar de la tormenta estalló al mismo tiempo que el eco de sus palabras. Clara sintió que la rabia y el miedo se transformaban en determinación. No sé quién eres, pero no me digas lo que soy o no soy. Estoy lista para enfrentarlo, desafió, sorprendiendo incluso a sí misma. Entonces, la mirada del fantasma se oscureció, como si leyeran en su interior. Se acercó un paso más y le susurró, tómalo con cuidado, ya que lo que buscas puede ser un arma de doble filo. Antes de que Clara pudiera procesar su advertencia, el sonido de un trago quebrado retumbó en la habitación. Todos se dieron vuelta. La mesera, sorprendida por la escena, tuvo la mirada fija en su hija. «Clara», gritó su madre, y comenzaron a correr hacia ella. Pero la mujer encapuchada levantó la mano. «Es el momento de elegir, chica», dijo, su voz resonando como una maldición. «La verdad no es un regalo, es una carga. ¿Estás lista para sostenerla?» Clara sucumbió ante la presión del mundo que la rodeaba. Su madre, los murmullos de los otros comensales, aquel millonario temido y la mujer de capa, todo giraba en un torbellino alrededor de la elección que debía hacer. En su interior, una batalla rugía. ¿Y si lo que descubriese la sumergiera en un abismo del que no podría escapar? Justo cuando las luces del restaurante parpadearon y una nueva corriente cargó el aire, la puerta se abrió nuevamente, esta vez dejando entrar un viento helado que apagó las velas sobre las mesas. Las sombras se alargaron y una figura oscura se asomó. Clara sintió el aliento entrecortado de la multitud a su alrededor, la incertidumbre de lo que vendría era como una nube que oscurecía su destino. ¿Quién o qué había llegado ahora? En ese preciso momento, Clara se dio cuenta de que el verdadero juego apenas comenzaba. Con un corazón que latía desbocado y la sensación de que una revelación impactante estaba a punto de estallar en la escena, se enfrentó a sus miedos. ¿Quién me sigue?, preguntó con voz firme, mirando a su madre por un instante, buscando su aprobación. Las palabras se fueron volando con el vórtice de viento que entraba por la puerta, mientras aquella figura desconocida se acercaba a ella. Deslumbrada, Clara se preguntó, ¿era este el inicio de su descenso a un mundo que jamás imaginó? ¿O un paso hacia la verdad y el poder que siempre había buscado? La respuesta estaba a punto de desvelarse. La figura se acercó a Clara, sus pasos resonando con una claridad escalofriante en el silencio que había caído sobre el restaurante. Era un hombre de rostro enjuto y ojos oscuros como el azabache. El aire parecía vibrar a su alrededor, y en su presencia, las miradas de los comensales se volvían cada vez más inquietas. ¿De verdad piensas que puedes enfrentarte a esto?, preguntó con desdén, su voz una mezcla de burla y desafío. La verdad que buscas va más allá de lo que conoces. ¿No estás lista? Clara sintió que las palabras del extraño la golpeaban como una ola helada. El fantasma de Osaka había mencionado el peligro, y ahora este hombre lo confirmaba. De repente, el restaurante se llenó de murmullos, como si la misma esencia del lugar vibrara con la tensión acumulada. Todo el mundo estaba atento, aferrándose a sus copas y cubiertos, anticipando lo que vendría. A su alrededor, su madre se había detenido en seco, sus ojos abarrotados de miedo. «Clara, por favor, no», trató de advertirle, pero era como si el mundo se hubiera desvanecido, dejándola sola en un campo de batalla emocional. La conexión con la figura desconocida era poderosa, casi hipnótica, y ella sentía que el destino la llamaba. Los secretos, continuó el hombre, no solo revelan, también destruyen. No puedes navegar en una tormenta sin perder parte de ti misma. Clara sintió un estremecimiento recorrer su espalda. ¿Qué secretos le guardaba el pasado? Era su vida, tal como la conocía, solo una creación de ilusiones. El fantasma, todavía momentáneamente olvidado en la esquina, observaba con una sonrisa cruel.
Rompe el silencio, y verás cómo el poder se vuelve en tu contra, murmuró, su voz como un veneno susurrante. La figura del hombre se inclinó un poco hacia ella. Tú tienes la clave, Clara. Abre la puerta y libera lo que se ha mantenido atado, pero ten cuidado. El costo puede ser muy alto. Tu madre ella guarda parte de la verdad. Las palabras le dieron un golpe en el estómago. Clara volvió sus ojos hacia su madre, quien, visiblemente inquieta, comenzó a retroceder. ¿Qué secreto ocultaba? ¿Acaso estaba en peligro? La multitud empezó a murmurar, la tensión se palpaba en el aire. Mamá, gritó Clara, su voz intensa, casi suplicante. ¿Qué me ocultas? La mujer apenas pudo levantar la mirada, el miedo se reflejaba en sus ojos. No puede ser, Clara, no puedes, no debes saberlo. Su voz se quebró como una cristal que cae al suelo. Clara sintió un fuego arder en su pecho. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el precio a pagar parecía una sombra larga y oscura que se cernía sobre ellas. Miedo a perder tu seguridad, cuestionó el hombre, su tono burlón residiendo en el eco de la sala vacía. Solo recuerda, a veces, tener miedo es solo un síntoma de no estar lista para lo que se avecina. Clara miró nuevamente a la mujer encapuchada, el fantasma se mantenía observando junto a ella con una intensidad inquietante. Las palabras resonaban en su mente, y el clamor de su cuerpo, un conflicto entre el deseo de saber y el temor a lo que pudiese descubrir. Su mente giraba, incapaz de decidir, pero en su corazón, sabía que el siguiente paso era inevitable. Esta es tu oportunidad, Clara, la mujer encapuchada declaró con autoridad. La verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas, pero su descubrimiento viene con un precio. La pregunta es, ¿estás dispuesta a pagarlo? Mientras cada mirada se centraba en Clara, la presión aumentaba. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero en su interior se desataba un huracán de emociones. ¿Qué haría? La verdad siempre había sido un camino peligroso y entre la confusión, un eco casi inaudible llegó a sus oídos, una advertencia susurrada. Clara finalmente entendió que estaba a punto de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. ¿Qué momento había elegido? Ese sería el verdadero comienzo. Alzó la vista, decidida a enfrentar su destino, pero antes de que pudiera pronunciar una respuesta, la puerta del restaurante se abrió de nuevo. Frío y desconcierto invadieron la habitación, mientras una figura familiar se adentraba en el umbral con un rostro pálido, un rostro que haría tambalear los fundamentos de todo lo que sabía. Clara. Es hora de que sepas la verdad, gritó, mientras el viento helado barría el lugar. ¿Qué revelaciones escondía esa figura que venía caminando hacia ella? ¿Era la verdad que tanto había buscado? La nueva tormenta estaba apenas comenzando. Clara sintió como el corazón se le detenía al reconocer a la figura que se acercaba. Era su hermano, Javier, con el rostro demacrado y una angustia en su mirada que la dejó helada. No lo había visto en semanas, y su ausencia había dejado un vacío desgarrador en su vida. Pero la tensión del momento hizo que toda emoción fraternal se extinguiera, sustituida por una presión inquietante. Javier, ¿qué haces aquí?, preguntó Clara, notando que el murmullo en el restaurante había cesado, cada mirada fija en el hermano roto que avanzaba hacia ella. Escucha. No hay tiempo para explicaciones largas, exclamó él, su voz casi un susurro, pero con la urgencia de quien lleva una carga pesada. La verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas, pero hay seres ansiosos por capturarte, por usar tu luz para sus propios fines. El hombre de rostro enjuto se cruzó de brazos, una sonrisa sarcástica adornando su pálido rostro. ¿Y quién es este? ¿El hermano protector que ha llegado para salvarte? No te engañes, Clara. El pasado siempre encuentra la manera de cernirse sobre nosotros. Javier no le prestó atención, su mirada se centró en Clara, taladrándole la mente. El fantasma de Osaka no es tu único problema. Hay algo que nuestro padre hizo, algo que ahora puede costarte la vida si no actúas rápido. Dame la oportunidad de explicarte. Clara sintió un torbellino en su estómago. Su padre siempre había sido un misterio delimitado por la figura de un hombre trabajador y respetado, pero entre sombras, Clara ya comenzaba a vislumbrar que había un monstruo dormido en la historia familiar que apenas comenzaba a salir a la luz.
¿De qué hablas, Javier? ¿Qué hizo papá? Las palabras salieron de su boca con un temblor que apenas pudo reprimir. El dinero, Clara. La fortuna que nos heredó no es lo que parece, respondió Javier con un tono entre desesperado y determinado. Es sangre, es culpa, es la razón por la cual nuestra madre está tan obsesionada con protegernos de la verdad. El comentario golpeó a Clara como un rayo, y en su mente comenzaron a encajar piezas dispersas del rompecabezas. La mirada de su madre, sus advertencias, y ahora la realidad de su padre como un hombre cuyo legado podría no ser solo riqueza, sino un camino manchado de dolor. Detrás de cada moneda, hay una historia que espera ser contada, continuó Javier mientras el fantasma se movía en la esquina, los ojos brillando de un deleite sombrío. Tu madre te ha ocultado algo que podría sacudir a la familia. Lo que hay en la oscuridad no permanecerá oculto por mucho tiempo. Las palabras de Javier se arrojaban sobre Clara como una cascada turbulenta. En su mente, las advertencias se entrelazaban con un pecho aprisionado por la desesperación. ¿Era posible que su familia hubiera estado cimentada sobre secretos oscuros y manipulaciones? ¿Y tú qué sabes, Javier? ¿Cómo puedes confiar en este hombre?, cuestionó, señalando al desconocido que aún la observaba con una sonrisa burlona. He estado investigando, confesó Javier, apretando los puños. Me he relacionado con quienes formaron parte de la vida de papá. Y lo que he descubierto es oscuro, y a la vez peligroso. No te puedes quedar aquí, no en este momento. Debes estar lista para enfrentar lo que ha sido ocultado. La presión crecía a su alrededor. Clara sintió como si las paredes del restaurante comenzaran a cerrarse. ¿Qué tan profundo había llegado su familia en este laberinto de sombras? El murmullo en el lugar empezó a cobrar vida de nuevo, y los ojos del resto de los comensales reflejaban curiosidad y temor. Clara, gritó Javier al ver su indecisión. Si quieres sobrevivir, tienes que actuar ya. La puerta está abierta, y hay quienes no dudarán en hacerte daño si sigues aquí. Tu madre lo sabe, y por eso está asustada. Las palabras resonaron como un eco distante en su mente. Nunca antes había sentido una urgencia tan desgarradora, una mezcla de lealtades frente a un horror que podía arruinarlo todo. Con un grito sordo, Clara se arrastró hacia la verdad. Impulsada por la desazón y el amor fraternal. ¿Qué haces, Clara?, la mujer encapuchada intervino. Tienes que decidir ahora, pero lo que elijas puede acercarte al abismo. El silencio se apoderó del ambiente mientras todos esperaban su respuesta. La figura del hombre de ojos oscuros acercó un paso más, como un depredador a punto de atacar. Clara lo miró a él, luego a Javier, y finalmente a su madre, sintiendo el infinito peso de la decisión. La tempestad que había comenzado parecía que era solo el preludio de algo mucho más grande. Con el corazón palpitante y una pregunta que rasgaba su interior, Clara finalmente habló: ¿Estoy lista para lo que viene? ¿Voy a seguir adelante, incluso si eso significa romper todo lo que conozco? Pero antes de que pudiera recibir respuesta, un estruendo sacudió la entrada del restaurante, como si el mismo destino hubiera decidido intervenir. Una figura oscura estaba allí, con un rayo de luz en su rostro, una presencia que reprogramaría todos los caminos posibles. El tiempo se acaba, Clara. Haz tu elección antes de que sea demasiado tarde. Y así, la tormenta no solo rugía en el exterior, sino también en el alma de Clara, a la espera de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El ruido atronador de la puerta estallando reverberó y el ambiente en el restaurante se volvió denso, como si el aire mismo se rehusara a circular. Clara sintió que el tiempo se detuvo. Aquella figura en la entrada, envuelta en un aura de misterio, les observaba con ojos penetrantes. Era un hombre de aspecto anguloso con una chaqueta de cuero negro que recordaba a los héroes de acción de las películas, pero el frío que proyectaba no se parecía a nada heroico. «Quítate de en medio», gritaron varias voces al unísono, pero ningún intento de reprensión detuvo su andar decidido. El hombre se acercaba a ellos con la determinación de un cazador. Los murmullos crecieron, creando una marea de miedo que se deslizaba de las mesas más cercanas hasta la última esquina del restaurante. «¿Qué quieres?», demandó Javier, colocándose delante de Clara, como un escudo humano.
Tardó un segundo más en darse cuenta de que no había señales de hostilidad en la mirada del extraño. En cambio, sus ojos brillaban con algo más profundo, un conocimiento arraigado en la traición. Clara sintió que su corazón latía en su garganta. El legado de tu padre tiene un precio, Clara, dijo el hombre con una voz que parecía hendir el aire. Los secretos que tu familia ha tejido están bajo ataque por generaciones. Pero este no es el lugar ni el momento para hablarlo. Su mirada se desvió a Javier y luego al rostro de Clara, no cuando la sombra del pasado acecha. La mujer encapuchada emitió un ligero resoplido, como si sintiera que todo este acto estaba rompiendo las normas de su universo. Es solo un espejismo, susurró, casi en tono de advertencia. No puedes confiar en él. Nace de la misma oscuridad que temes. ¿Y tú, quién eres para juzgar?, respondió el hombre, volviendo su atención a ella y exudando una confianza que desconcertaba. No sabes nada del verdadero tormento. No has vivido el horror que esta familia ha sembrado. La oscuridad que rodea a Clara es un reflejo de lo que la familia ha cultivado. Es decisión de ella decidir si quiere continuar con este linaje envenenado. El ruido del restaurante volvió a hacerse eco con murmullos nerviosos. Todos observaban, pero Clara solo podía concentrarse en lo que había dicho. Su familia. Su linaje. Una historia que había intentado aferrarse a su imagen perfecta, pero ahora se desmoronaba ante sus ojos. El silencio se instaló momentáneamente cuando cada persona se sintió parte del mismo destino. ¿Qué sabes de mi padre?, preguntó Clara, sintiendo que el peso de cada palabra caía sobre ella con la fuerza de una maldición. El extraño sonrió con ironía y a la vez con tristeza. Sabemos más de lo que imaginas. El hombre que admiras no es quien crees. Todo lo que tocó se ha vuelto polvo, todo lo que amó ha sido herido. Y tú, Clara, eres la última guardiana de esa verdad. Detente, gritó Javier, con una mezcla de furia y desesperación. No le hables así. ¿No lo entiendes entender? Perdió su derecho a tu protección hace tiempo, Javier. Perderás a tu hermana y no habrá vuelta atrás. La mirada del extraño se centró en Clara, justo como si pudiera sentir que su corazón latía más rápido. ¿A dónde irás, Clara? ¿Qué harás con esta revelación? La puerta que ves no es solo una salida, es una elección. En ese instante, Clara sintió la verdad reviviendo en su interior, una chispa de coraje contrastando con el frío sudor que empapaba su espalda. Hazlo, Clara. Las palabras de su hermano parecían más una súplica que una exigencia. Pero no te apresures. Tienes que estar segura de cómo quieres afrontar esto. Clara miró a la multitud que continuaba observando y, sobre todo, hacia los ojos ansiosos del hombre. Todo lo que se ha sido una mentira, pensó. En su mente, una escena se desplegó, una imagen de su madre abrazándola con lágrimas, sus advertencias siempre resonando en su cabeza. La verdad podía liberar o destruir, y ella tenía que decidir cómo mover su pie hacia adelante. Espera. La voz de la mujer encapuchada se alzó por encima del murmullos, su rostro se iluminó. Con enfado. Tu vida no es un juego, Clara. No te dejes arrastrar al abismo. De repente, una explosión de luces y gritos resonó en el exterior. La gente comenzó a correr hacia las salidas, la confusión se apoderó del restaurante. En medio del caos, Clara sintió el impulso de caminar hacia una opción que parecía eludirla, para siempre a su lado. Clara, gritó Javier, estirando la mano hacia ella, la desesperación en su voz rompiendo su determinación. En ese momento, el hombre avanzó, acercándose aún más con cada paso que daba en la dirección de lo desconocido, casi como si él mismo fuera un eco de la sombra que acechaba en sus miedos más profundos. Tienes que decidir, Clara. No hay más tiempo. El destino de todos los que amas está en tus manos, gritó, mientras la luz del exterior se desvanecía como el eco de sus propios latidos. Clara, paralizada por la tormenta de decisiones, solo podía pensar que su vida, su historia, y todo lo que había sido, estaba a punto de cambiar para siempre. Y en ese momento, supo que lo que eligiera podría catapultar a su familia hacia un nuevo destino o destruirla por completo. ¿Hacia dónde iré, entonces?
¿Responderé a los latidos del pasado o quizás a sus gritos?, se preguntó sin esperar respuesta, mientras el caos álgido giraba a su alrededor, pero lo que no sabía era que, en el ocaso de su decisión, un antiguo enemigo observaba desde las sombras, esperando el momento perfecto para dar su golpe final. Y así, el abismo que la rodeaba parecía llamarla con un eco que prometía no dejarla escapar. Clara parpadeó, tratando de enfocar la confusión que nublaba su mente. El pánico, enredado con la incertidumbre, se sentía como un peso aplastante en su pecho. Alrededor, las sombras danzaban al ritmo de las luces parpadeantes y el clamor de la multitud desbordada. El grito de su hermano resonaba en sus oídos, pero era la inseguridad lo que dominaba su corazón. ¿Qué hago? ¿Qué hago?, pensó, mientras miraba el rostro decidido del extraño y la desesperación en los ojos de Javier. En el aire flotaba un aroma a miedo y a descomposición, como si fueran ecos de secretos nunca revelados que finalmente se atrevían a salir a la luz. «Sal de aquí, Clara», ordenó Javier, desenfrenado. «No dejes que te atrape». La mujer encapuchada se movió hacia ella, su rostro aún oculto, pero Clara podía sentir su angustia profundamente. «No confíes en él. Escucha a tu hermano, Clara. Su juego es oscuro y engañoso». Pero la voz del hombre de cuero resonaba con más peso. «No puedes ignorar la verdad que está por revelarse. Tu familia ha estado jugando en un terreno peligroso, y tú eres su último eslabón». Clara sintió una frialdad recorrer su espalda. Era como si el pasado la perseguía, una representación de los errores que nunca se atrevió a explorar, y ahora estaban aquí, a la vista de todos, pidiendo respuesta. El caos a su alrededor se volvía más caótico, las luces titilaban de manera frenética, y su mundo se disolvía junto con la realidad que conocía. ¿Realmente deseas conocer la verdad? El extraño dio un paso más y Clara sintió que el aire se densa y espesa. Te lo advierto, una vez que lo sepas, no podrás retroceder. La historia de tu padre, su legado está repleta de sombras que han devorado vidas. Sin embargo, el tiempo se deslizaba, dejando claro que no había retorno. Otro grito, un estruendo. Un vidrión se rompió y un grupo se agolpó en la entrada, intentando salir mientras otros entraban, confundidos, buscando refugio en medio de la tormenta de caos. Clara se volvió hacia su hermano, su mirada implorante debía entender que cada segundo marcaba la diferencia. ¿Qué hay de nuestra familia? La voz de Javier, entrecortada, resonó como un eco en su corazón. No podemos dejar que se arruine por elección o miedo. Necesitamos saber. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes algo que no me has contado? Clara necesitaba respuestas. La revelación del hombre había comenzado a abrir un abismo en su mente, arrastrándola hacia una realidad que nunca había considerado. Mientras comenzaba a respirar entrecortadamente, una nueva voz interrumpió, más madura y decidida que la de su hermano. Tú tienes el poder de cambiar todo esto, Clara. La mujer encapuchada había quitado su capucha, revelando un rostro pálido pero firme. Puedo ayudarte, pero deberás elegir a quién escuchar. ¿Por qué te importa tanto? Clara cuestionó, frunciendo el ceño. ¿Qué relación tienes con todo esto? Soy parte de la historia que se te ha ocultado. La mujer dio un paso hacia adelante. Y sé cómo la verdad puede liberar o destruir. Clara sintió una mezcla de esperanza y temor. La verdad como una espina. Miró a su hermano, luego al extraño, y finalmente intentó enfocar su mente en la mujer. Si todo lo que leí sobre mi padre es verdad, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que? Clara no pudo terminar la frase, el terror de lo desconocido la ahogó. Antes de que caiga la noche, finalizó el extraño en un susurro que parecía pesar más que el sol amaneciente. Y entonces, un sonido estruendoso proveniente del fondo del restaurante llenó el aire. Un grito desgarrador cortó la tensión, y Clara sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La mirada del extraño se endureció, y antes de que pudiera darse cuenta, todos giraron su atención a la fuente del alboroto. «Clara, ven», gritó Javier, pero el caos había tomado una vida propia. «Es un aviso, Clara». «La oscuridad no perdona», chilló la mujer, mientras las luces comenzaron a parpadear aún más intensamente. «Tu elección se acerca».
Recuerda, la verdad siempre tiene un precio. A medida que la creciente confusión llenaba la habitación, Clara se encontraba en el centro de un triángulo de decisiones fatales. El tiempo se esfumaba, la verdad la estaba llamando, pero el peligro ahora era más tangible que nunca. Justo ahí, sobresalía una sombra al final del pasillo, tan oscura como todos sus secretos. Debes decidir, Clara, murmuró el extraño. El tiempo se acaba con la mirada fija en esa ominosa figura al final del restaurante. Clara supo que la verdad estaba a punto de revelarse, y lo único que podía hacer era saltar al abismo o luchar contra sus demonios. Y todo dependía de su siguiente movimiento. ¿Ira o paz? ¿Mentiras o revelaciones? La noche todavía guardaba más sorpresas que el caos inicial, y allí, en la penumbra del lugar, el oscuro secreto que ni ella ni su familia podían imaginar la estaba esperando. Clara sintió que su respiración se aceleraba mientras se acercaba a la figura en la penumbra, el sudor goteando por su frente. Aquella sombra parecía absorber la luz, como si intentara ocultar todo lo que había detrás de ella. Su mente daba vueltas, y se repetía, ¿es esto lo que realmente deseo? ¿Entender la verdad? Clara, ven aquí. La voz de Javier quebró el hechizo de sus pensamientos. La aflicción en su llamado era palpable. En un instante, su mirada se desvió de la sombra hacia su hermano, cuya angustia la atravesó como un rayo. ¿Qué hacemos? Lo que sea que esté ocurriendo debe detenerse, gritó Javier mientras intentaba abrirse paso entre la multitud aterrorizada. Si te vas, nunca volverás a saber la verdad, advirtió el extraño, su voz suave pero firme, interponiéndose entre Clara y su hermano. Este momento es crucial. Cuando traspases este umbral, no habrá vuelta atrás. En ese instante, un nuevo grito resonó en la habitación. Provenía de los sanitarios. Clara sintió que el mundo se detenía, todos los ojos se giraron hacia el sonido desgarrador. Entre el tumulto, un hombre fue empujado hacia el frente, su ropa manchada con algo oscuro que parecía sangre, y su rostro mostraba una mezcla de terror y confusión. El extraño observó con una expresión seria. Ese es el aviso que mencioné. Cada segundo cuenta. Clara se sintió abrumada, su corazón latía con fuerza, martillando su pecho. Cada opción que tenía parecía igual de aterradora. La luz del restaurante se apagó brevemente, dejando solo los gritos y la oscuridad, y cuando regresó la claridad, el caos se había incrementado, como si la misma atmósfera estuviera cargada de electricidad. No podemos quedarnos aquí, exclamó Javier mientras sujetaba a Clara con fuerza. Debemos salir, ahora. Pero la verdad. Clara luchaba por aferrarse a su deseo de entender, de desentrañar el pasado que la había perseguido durante tanto tiempo. ¿Y si esa sombra es lo que necesitamos enfrentar para liberarnos? La mujer encapuchada la miró con intensos ojos. A veces, lo mejor que podemos hacer es enfrentar la oscura herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Pero recuerda, el saber también implica carga. El hombre de cuero respiró hondo, y su voz resonó de nuevo. Tu familia ha estado involucrada en cosas que no comprendes. Lo que está escondido aquí tiene el poder de alterar todo. Si no actúas, el precio será más grande de lo que imaginas. Clara observó la sombra y sintió un tirón en su interior. La figura ahora se acercaba lentamente, casi deslizándose, como si hubiera estado esperando que se decidiera. Al dar un paso al frente, sintió que el aire se volvía más denso, cada átomo en su cuerpo le decía que había llegado al límite de lo que podía tolerar. Clara, ven, insistió Javier, su puño temblando de impotencia. Haré lo que tenga que hacer, respondió Clara, con una resolución que la sorprendió a sí misma. No puedo seguir huyendo. Con un movimiento decidido, dejó atrás a su hermano y se acercó a la sombra, sintiendo como las dudas se disipaban en el aire pesado. A medida que se acercaba más, podía distinguir su forma, un hombre anciano, con una mirada profunda y conocedora que parecía destilar dolor y sabiduría. ¿Eres tú quien ha estado controlando todo?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro, pero llena de valentía. ¿Por qué has dicho tanto y escondido tanto?
Porque a veces, la verdad puede ser un fuego que consume y esa llama se enciende en quien menos lo espera, respondió el anciano, su tono grave resonando en la habitación llena de confusión. Sin embargo, el caos no había terminado. Un nuevo ruido, más fuerte que el anterior, provenía de la entrada. El acalorado murmullo de la multitud se convirtió en gritos desgarradores mientras algo increíblemente grande se movía hacia adentro. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y el terror se apoderó de ella nuevamente. «¡Corre!», gritó Javier mientras se lanzaba hacia ella, pero era tarde. Lo que era su vida antes de esta noche, ahora parecía un espejismo, y el futuro se desmoronaba frente a ella como una casa de cartas. Un grito desgarrador llenó el aire, y Clara supo que aquello representaba más que un peligro inmediato. Era la manifestación de todo el oscuro secreto que había estado buscando. «Clara, ahora», clamó la mujer encapuchada, su voz llena de urgencia. «Debes decidir si estarás del lado de la verdad o si dejarás que la oscuridad consuma todo». En ese instante, Clara entendió que una decisión monumental se acercaba, justo en el límite entre la vida y la muerte, la luz y la sombra. La pregunta era clara, y el tiempo se desvanecía. ¿Estaba lista para tomar el riesgo? Justo detrás de ella, la sombra avanzaba, dispuesta a revelar lo que había estado oculto por tanto tiempo. Pero en el fondo, algo le decía que no sería el único misterio que se destaparía esa noche. La historia de su familia aún tenía más sorpresas, y Clara tenía que descubrir si la verdad la liberaría o la destruiría. La noche rugía a su alrededor, y todavía había mucho por revelarse. Clara sintió que el aire se volvía más pesado, como si una manta de opresión se hubiera posado sobre sus hombros. La sombra ante ella se acercaba lentamente, su forma se definía a la luz temblorosa de las lámparas, revelando un rostro venerable, marcado por el tiempo. Sus ojos, oscuros como pozos de dolor, parecían atravesar su alma. «Debes saber que la oscuridad no solo acecha, también se alimenta de tus miedos», dijo el anciano, su voz rasposa resonando en el tumulto. Clara sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Era como si alguien hubiera tocado una cuerda expuesta en su interior. Justo cuando iba a responder, el estruendo en la entrada se intensificó. La figura imponente que menguaba la luz de la habitación parecía ser un monstruo, algo salido de una pesadilla. La gente se agolpaba, empujándose unos a otros en su intento por escapar. Clara vio a Javier tambalearse, su rostro pálido iluminado por la angustia. Todo en ella gritaba volver a su lado, pero la atracción de la sombra la mantenía allí, atada. «No hay tiempo. Debes elegir», instó la mujer encapuchada, acercándose casi como un fantasma. «La verdad puede ser revelada, pero ¿estás dispuesta a pagar el precio?». El joven que antes había sido empujado hacia el frente, ensangrentado y confundido, se había desplomado. Su quejido desgarrador resonaba en la sala, trayendo la crudeza de la situación a la mente de Clara. La gente lo rodeaba, llorando y gritando, pero en su corazón, un fuego interno la empujaba hacia adelante. «¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué tiene que ver con mi familia?». Clara soltó las palabras, sintiendo que cada una de ellas era un peso lanzado al aire. El anciano sonrió con tristeza, y un silencio opresivo recorrió la sala. «Tu familia ha estado entrelazada con secretos inquebrantables. Lo que vives ahora es solo el eco de decisiones tomadas hace años», respondió él, mientras la sombra detrás de él se movía con la brisa inquieta. «No puedes huir de tu legado. Te persigue pero también te ofrece poder». Clara sintió su piel erizarse. «¿Perderé a mi hermano? ¿A mi familia? ¿A mí misma?». «Eso depende de ti», dijo el anciano. «La verdad siempre tiene un precio». Un grito resonante atravesó la habitación, tan penetrante que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Clara volvió su mirada hacia la entrada. Dos figuras habían irrumpido en la escena, hombres altos, con trajes oscuros y expresiones de determinación. El tumulto se convirtió en pánico nuevamente. La multitud se movía en todas direcciones, pero Clara estaba paralizada. Algo dentro de ella sabía que el momento había llegado. Con el corazón latiendo en su garganta, decidió dar un paso hacia la sombra. Era como entrar en un abismo, sentía que cada fibra de su ser le advertía que eso podría ser el final.
El hombre anciano extendió una mano, su mirada intensa atravesando la confusión de Clara. Entrégate, dijo, y desatarás los secretos que han estado ocultos durante generaciones. Justo cuando sus dedos casi se entrelazaron, un nuevo eco de horror brotó detrás de ellos. Aparentemente, algo estaba a punto de romper la barrera que los separaba del caos. La entrada principal temblaba y, al voltear, Clara vio que una sombra aún más oscura se cernía sobre ellos. «Clara, no», gritó Javier, luchando entre la multitud. Su voz era la única constante en medio del caos. «Debes elegir ya», instó la mujer encapuchada, casi suplicando, con el corazón a 1000 por hora. Clara enfrentó al anciano y al caos a su alrededor. La atmósfera estaba cargada de una adrenalina que la empujaba a actuar. ¿Ella debería arriesgar todo por una verdad sombría? La sombra detrás de ella se movió, como si estuviera preparada para devorarla, y sintió que el tiempo se detenía. Un nuevo grito resonó y, en ese instante, supo que no podría escapar de las decisiones que siempre habían estado esperándola. Solo había una respuesta, una verdad que podría liberar o condenar. La urgencia era palpable, y Clara se preguntó, ¿sería capaz de enfrentar lo que su familia había ocultado? Estaba lista para afrontar el oscuro secreto que su vida nunca había dejado de presagiar. El momento de la verdad era inminente. Y justo cuando iba a decidir, una luz brillante iluminó la habitación, desvaneciendo las sombras y revelando algo inesperado detrás de la penumbra. La luz brillante iluminó la habitación como un relámpago en medio de la tormenta. Clara se cubrió los ojos con una mano, sintiendo que el calor del resplandor atravesaba la bruma de tensión y la envolvía. Cuando finalmente pudo abrir los ojos de nuevo, el anciano y la sombra que lo acompañaba parecían haberse desvanecido, como si la luz los hubiera absorbido en un susurro de desesperación. La multitud había caído en un silencio sepulcral, un instante de calma impresionante en medio del caos. Los murmullos se apagaron, pero el latido de su corazón aún rugía en sus oídos. Al mirar a su alrededor, Clara vio rostros pálidos y ojos desorbitados, todos fijos en el mismo punto, una figura emergiendo de la luz. Era una joven, de cabello oscuro y despeinado, con un vestido tattered que contaba historias de días pasados. «¿Quién eres?», preguntó una voz temerosa, quizás de alguien que ni siquiera sabía que se estaba haciendo la pregunta. «Soy Masako», respondió la chica, su voz quedándose atrapada en el aire pesado. «Y estoy aquí para decirles la verdad». Clara sintió que el aire se cortaba en su pecho. Ella no podía apartar la mirada de Masako. Había algo increíblemente familiar en sus ojos, como si en ellos pudiera ver los remolinos de su propio destino. Sin embargo, la conexión no era solo emocional, había un eco de su historia. Un sentido de pertenencia que la fascinaba y aterraba a la vez. «Tu familia», Masako comenzó, y la multitud se aglomeró más cerca, incapaz de resistir la tentación de escuchar con atención. «Tu familia tiene un legado que ha sido manchado por el dolor y la avaricia. Pero también hay esperanza». Antes de que pudiera continuar, un sonido estruendoso resonó detrás de ella. Las puertas de la entrada se estrellaron contra la pared, y el hombre de traje oscuro, el que había irrumpido antes, entró en la habitación con una determinación helada en los ojos. Clara pudo ver que el miedo en las miradas de los espectadores había vuelto a crecer, como un fuego que ardía en la oscuridad. «Masako, detente», gritó el hombre, tomando un paso hacia adelante. «No deberías estar aquí. No sabes lo que estás haciendo». Las palabras de Masako temblaron en la sala cargada de tensiones. «No puedo quedarme callada mientras los secretos destruyen a las personas que amo». Su mirada se dirigió a Clara, y por un instante, el tiempo pareció detenerse nuevamente. «Clara, hay cosas que no conoces de tu familia. Cosas que cambiarán todo lo que crees saber». «¿Qué clase de cosas?», Clara preguntó, sintiendo que la confusión y la curiosidad se entrelazaban en su estómago. «Hay un oscuro secreto que conecta a tu madre y a la familia del hombre que ahora se aproxima», Masako explicó, como si cada palabra fuera una revelación cargada de consecuencias. «Un secreto que revela la traición y la redención, que ha estado escondido en cada rincón de esta casa». La multitud contenía la respiración mientras el anciano aparecía de nuevo en la mente de Clara, sus palabras danzando entre los ecos de su pasado. Si había algo en lo que podía confiar,
era en la búsqueda de la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Basta, rugió el hombre de traje oscuro, pero estaba claro que ya era demasiado tarde. La sala vibraba con la prisa de la revelación, y Clara sintió que su destino se desataba como un hilo enredado, dispuesto a abrir nuevas puertas. Masako dio un paso hacia adelante, tomando un respiro profundo antes de compartir lo más profundo de su revelación. Tu madre, ella estuvo involucrada en algo mucho más grande que tú, Clara. Ha habido sacrificios y ahora corre el riesgo de perderlo todo. Los ojos de Clara se ampliaron, el horror comenzaba a gestarse dentro de ella. ¿Qué significaban realmente esas palabras? ¿Qué revelación se desataría de los ecos oscuros de su historia familiar? El anciano, la sombra oscura, el hombre de traje, todo parecía cobrar sentido a medida que el camino hacia la verdad se iluminaba. Pero una pregunta resonaba en su mente: ¿estaba realmente preparada para lo que eso significaba? Y mientras Masako se preparaba para revelar el secreto que alteraría sus vidas, la puerta trasera se abrió de golpe, revelando una figura familiar en la penumbra, una figura que Clara nunca había esperado ver de nuevo. La figura que apareció en la entrada hizo que el tiempo se detuviera para Clara. Era su madre, pálida y visiblemente asustada, pero con una determinación que le otorgaba un aire de autoridad inquebrantable. «Clara», exclamó con un tono de desesperación. «No escuches lo que dicen. No puedes creerles». La tensión en el restaurante creció, cada corazón latía acelerado, cada mirada fija en el drama que se desarrollaba. Masako se volvió, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y determinación. «Ella es parte del secreto, Clara. No puedes ocultarte de tu verdad». «No, no estoy oculta. No quiero ser parte de esto». Clara replicó, su voz resonando entre los murmullos del público, mientras sentía como un torbellino de emociones la arrastraba. El miedo a perderlo todo, a descubrir una verdad que podría desgarrar su vida, la mantenía inmóvil. «Todo lo que he hecho es por tu bien», dijo su madre, el dolor surgiendo como una corriente que vibraba entre ellas. «No puedes entender lo que ha ocurrido. Hay cosas que no sabes, decisiones que tuve que tomar para protegerte». El hombre del traje oscuro se acercaba, cada paso era una advertencia. «El legado de tu familia no puede ser escondido, Clara. Has sido elegida para afrontar lo mismo que otros han evadido. Eres parte de esta historia». La confusión en la mente de Clara estallaba en forma de preguntas, cada una más inquietante que la anterior. ¿Qué historia? ¿Qué secretos han estado ocultos? ¿Qué ha hecho mamá? La mirada de Masako era sincera mientras decía: tu madre ha cargado con la culpa de decisiones tomadas en el pasado, decisiones que envolvieron su familia en red de traición. Hay un antiguo pacto que aún se sostiene. ¿Qué pacto? Clara sintió que su realidad se desmoronaba, las palabras eran munición en un campo de batalla que ella no estaba lista para pelear. «Mamá. Dime la verdad». La mujer encapuchada respiró profundo y se adelantó. «Si estás lista, Clara, es el momento de enfrentarlo todo. Los secretos ya no pueden seguir escondidos. Este es tu legado también». Clara miró a su madre, atrapando el miedo en sus ojos. «¿Realmente, tuviste que protegerme de algo?» En esos instantes, algo en su interior se fortaleció. Era un rayo de claridad atravesando la niebla de sus dudas. Su madre soltó un suspiro pesado, inclinándose levemente. «Lo que hay detrás de todo esto no es fácil. Tu abuelo estaba involucrado en negocios ilegales, y la mafia ha estado tras nosotros. Pero nos esforzamos por mantenerte alejada de eso». ¿Mafia? ¿Así que todo este tiempo hemos estado en peligro porque tú decidiste ocultar la verdad? Clara sintió un nudo en su garganta, una mezcla de enojo y confusión. Los murmullos crecían nuevamente, el restaurante era un torbellino de emociones. «No, Clara, no es así. No quieres el conocimiento de este abismo. El costo es alto. Tu vida podrá cambiar, pero tendrás que dejar atrás tu pasado», rogó su madre, la angustia cristalizándose en sus palabras. «Dame la oportunidad», dijo Javier, acercándose a su hermana. «Estamos juntos en esto. Si decides enfrentar la verdad, lo haremos como familia».
Clara miró a su hermano, sintiendo el amor en su mirada, y luego volvió a su madre, luchando entre el deseo de proteger a su familia y la desesperación de saber la verdad. La sombra del hombre del traje negro se acercaba cada vez más, y cada segundo se sentía inevitable. Solo ve y elige, Clara, instó Masako. La elección está en tus manos. La verdad es un fuego. Debes decidir si estás lista para enfrentarla o si será la sombra la que te consuma. Los gritos en el restaurante parecían resonar cada vez más, mientras Clara sentía que la presión la aplastaba. La conexión con su madre y su hermano era un ancla que deseaba aferrarse. Finalmente, Clara alzó la cabeza, su voz llena de resolución. Quiero la verdad. Quiero saber de qué se trata este legado oscuro. Y estaré lista para enfrentarlo. Las palabras resonaron en el aire, y la atmósfera cambió. Las luces titilaron con fuerza, y Clara sintió una claridad que ni siquiera sabía que la había estado acechando. ¿Estás dispuesta a dejar todo atrás y enfrentarte a lo desconocido?, preguntó el anciano, apareciendo como un líder en el caos. Clara, con el corazón palpitando, miró a Javier y a su madre y supo que lo que estaba eligiendo no era solo sobre ella, también era por ellos. Estoy lista para conocer mi verdad y enfrentar lo que mi familia ha ocultado. Con sus palabras flotando en el aire, una calma repentina cayó. El camino hacia el futuro estaba lleno de incertidumbres, pero ya no había marcha atrás. La historia de su familia estaba a punto de renacer, y con ella, Clara abrazaría su destino. El caos del restaurante comenzó a desvanecerse al igual que las sombras, mientras el resplandor de una nueva esperanza iluminaba sus corazones. Un nuevo capítulo estaba a punto de empezar y Clara se sintió lista para reclamar su lugar en él. Los ecos del pasado jamás callarían, pero con el apoyo de su familia y la elección de su verdad, Clara sabía que el futuro podría ser moldeado. Una chispa de luz se encendió en su interior mientras avanzaba hacia lo desconocido, dispuesta a descubrir lo que la vida tenía reservado. El camino apenas estaba comenzando, pero la promesa de la redención y el entendimiento brillaba intensamente, y Clara nunca dejaría que la sombra la alcanzara nuevamente. Hey. Si te ha gustado este desenlace, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que podamos seguir creando contenido juntos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, quiero leer cada una de ellas, y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para unirte a esta increíble comunidad.